9:44 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es lunes 16 de diciembre. Tras la ronda de comentarios de nuestros compañeros en este día de hoy, nos vamos con nuestra entrevista central. Y hoy tenemos una presencia importante. Pienso que para mucha gente, ciudadanos en general, pero sobre todo para mucha gente interesada en el mundo de la comunicación, esta es una entrevista interesante. Primero porque nuestro entrevistado no necesita, yo creo que no precisa de una larga presentación, porque Marino Zapete es una figura de la comunicación. Sin embargo, yo creo que por el precedente que implica su nuevo libro, más los temas que trata y que domina, creo que es importante precisar que además de sus 40 años de ejercicio comunicacional, Marino Zapete es docente también, es profesor de posgrado de comunicación en la Universidad Católica Santo Domingo, tiene otros estudios, de administración, de seguridad, de defensa, y un paso interesante, aunque muy breve, pero que también le dejó una huella en el servicio público policial, que de hecho inspiró uno de sus primeros textos de sus días grises en la Policía Nacional, más o menos así se titula. Hoy le tenemos acá, vamos a hablar, de, entre otras cosas, también de este texto, Espejo para Corruptos, que es un nuevo aporte a la bibliografía del ensayo, del análisis de los temas de corrupción e institucionalidad en países como los nuestros. Es el momento de dar los buenos días, ahora sí, tras esta presentación, a Marino Zapete. Dice que no hay monarca más poderoso que un periodista honesto. Saludos, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Vámonos, Rosendo. Don Marino, buenos días. Bienvenido al gobierno caballero de la mañana. Creo que estando yo aquí es la segunda vez que nos toca entrevistarle a usted aquí en el gobierno de la mañana. Bueno, yo vengo cada vez que bienvenido me dice. ¿Qué pasa que bienvenido? Marino. Se toma su tiempo. No. Marino, hoy prácticamente yo creo que se cumplen 2 años, 2022, que tú, estando prácticamente en la cúspide de tu carrera, comunicas de manera repentina al país que deja los medios, que te vas y que te sentía un tanto agotado. La gente se pregunta exactamente qué habrá pasado para que Marino haya tomado una decisión de esa naturaleza. Bueno, puedo decir que soy afortunado porque la gente normalmente se retira cuando entiende o cuando las circunstancias lo exigen y nadie se preocupa. En este país casi nadie se retira. Bueno, pero los que se retiran, a nadie le preocupa tanto su retiro, ni se especula tanto de por qué se retiró o no. En el caso mío no me he retirado, sencillamente el programa que tenía por 15 años en el aire, que era El Jarabe, lo cerré. Estaba trabajando justo en ese libro que duré 3 años y obviamente trabajando en el empleo del que he vivido en los últimos 34 años. Yo no he vivido de mi periodismo porque el periodismo mío no es muy apetecible para la gente que da anuncios y para el poder, porque es un periodismo incómodo, molesto. Entonces no ha sido rentable desde el punto de vista económico y yo he sido un empleado del Grupo Narri durante 34 años. Ese es mi trabajo, es decir, que no estoy retirado. Estoy trabajando con ellos. Lo que pasa es que la gente como yo tiene multiempleo. Y yo tenía el empleo de los Narri, tenía El Jarabe. Por un tiempo, 7 años, estuve al frente del Despertador, que era el programa de Alicia y Fernando. Madrugué muchos años. Desde muchacho, antes de terminar la universidad, yo abría, por ejemplo, el noticiero de Notitiempo en radio comercial, que abría a las 5:30 de la mañana. Yo tenía que llegar a las 4:30 para abrir ese noticiero. Trabajaba en el periódico Hoy y al mismo tiempo trabajaba con Ramón Colombo en una cosa que se llamaba Grupo 5, donde hacíamos unos resúmenes para enviarle a ejecutivos empresariales y funcionarios a sus despachos. Yo siempre tuve 3 empleos para poder un poco
compensar mis finanzas. No estoy haciendo una queja de lo que ha sido mi vida en términos económicos, pero esto es para precisarle lo del retiro. Sí. Es decir, no es que Marino Zapete se retiró de todo, hubo circunstancias muy especiales que no tengo por qué compartir aquí, que tienen que ver con la vida familiar, mi familia, que no me permitían seguir haciendo el jarabe. Lo que yo hice con el jarabe fue una cosa que ustedes no imaginen. Yo no soy un jovencito, yo soy pre-internet. Y cuando a mí me acosaron de manera que no me permitían estar en ningún medio, porque a los dueños de medios donde yo no estaba, les decían, cuidado si lo acepta. Y donde estaba, pues, me echaban. En ese tiempo yo tuve que hacer la transición de la televisión a las redes sociales, y ahí fue donde tuve que pasar a hacer el jarabe, que la suerte es que yo tenía un contrato con Televisión Dominicana en Estados Unidos y lograba poner la calidad que ellos establecieron en el contrato más o menos para ellos reproducirlo en televisión en Estados Unidos. Pero la presión que uno soporta para poder producir, imagínense ustedes que un programa de televisión antes tenía alrededor de 21 o 22 personas trabajando para ti. El audio, el titulador, el tramoya, los camarógrafos, todo eso. Y de un pronto tú pasar a ser tu viejo, todo. El director técnico, el del audio, con un teléfono. El luminotécnico. Exacto, con un teléfono. Entonces yo pasé a producir el jarabe así, con un teléfono. Y bueno, eso para algunas personas no es mucho quizás, porque hay gente que se sienta y dura 3 horas hablando con la barriga, lo que le sale de la barriga, sin tener que probar nada. Pero yo soy una persona rigurosa, es decir, cuando yo llegaba a mi espacio, yo tenía un guión, yo tenía una calidad técnica, yo tenía una rigurosidad de haber comprobado cada cosa que iba a decir, porque como ustedes también entenderán, las personas que navegan en un periodismo que choca contra el poder, tiene que ser mucho más riguroso, porque imagínense, a mí me han imputado muchísimo sin haber violado nunca ninguna ley, y me han tenido prácticamente por décadas sentada en el banquillo de los acusados. No me han podido condenar justamente porque yo he sido riguroso. Entonces, la presión que representa para una persona producir 1 hora diaria de televisión en esas condiciones adversas, con un teléfono, pero que tú tienes un contrato que te exige un nivel de calidad X. Entonces, eso es duro. Y yo, en ese momento, con una situación familiar un poco, que como les dije, no quiero compartir aquí, pero una situación de salud de mi familia. Yo tuve que irme de aquí por 2 meses, por ejemplo, y la suerte que Edith Febles, Altagracia Salazar y Carolina Santana se quedaron con el programa. No era salud mía, pero de familiares. Sí. Yo tuve que irme. Entonces tú no puedes tampoco ni abusar de la generosidad de tus amigos, y materialmente a mí me resultaba imposible seguir. Entonces ahí no hay más nada. Sobre todo lo que se ha dicho, y bueno, la gente siempre va a decir muchísimas cosas. Aclarado. Fernando. Publicas un nuevo libro. ¿Y de qué trata ese libro? ¿Cuáles son los temas esenciales que tiene? Espejo para corruptos. ¿Mencionas nombres, situaciones concretas o...? No lo he visto, por eso te pregunto.
Mire, ese libro, yo acabo de publicarlo el día 27 de septiembre. Ese libro recoge los 4 grandes casos de corrupción que el Ministerio Público tiene en la justicia. Tiene el caso Antipulpo, el caso Calamar, el caso Medusa y el caso Coral y Coral 5G. Es un trabajo que me costó 3 años porque esos expedientes son sumamente voluminosos. Uno solo tiene más de 12,000 páginas. Sí, entonces tuve que durar mucho tiempo para revisar 20,000 páginas, seleccionar y discriminar las cosas que entendía que podían ser aportes, pero básicamente analizan lo que es lo que considero el empoderamiento del movimiento social, porque yo no creo que los políticos de un partido o de otro le regalan nada a la población. Yo creo que cada avance cualitativo pequeñito que las sociedades tienen es porque los propios pueblos lo obligan, lo presionan, lo reclaman, lo arrancan. Pero no, nosotros por lo menos no hemos tenido, hasta donde yo lo veo, políticos en los casi 40 años de ejercicio del periodismo que llevo, que uno les pueda atribuir acciones para avances cualitativos en la sociedad. Entonces, lo que sí he visto es que cuando los pueblos se empoderan, sí se logra algo. Y ese libro tiene dos casos que señala. El caso de la educación la coalición por una educación digna, que debe recordarlo. Nosotros se discute si ha sido útil o no la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Y cada quien lo ve de una manera. En mi caso, por ejemplo, esa ley se aprobó en el 1997. Es la ley 6697, la Ley General de Educación. Y establecía en uno de los dispositivos declarar, o sea, destinar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Mi profesor, Leonel Fernández, ha dicho que para él eso no representa un gran aporte y que por eso no lo aplicó durante los gobiernos que él estuvo. Yo digo que quizás nosotros no hemos tenido el beneficio que deberíamos tener de destinar una suma tan grande de dinero de un país pobre para eso, pero sin embargo hay cosas que son innegables. Un presupuesto de 300,000 millones. Miren, Danilo en el 2013 aplicó por primera vez el 4%. Habían desde el 1844, desde la fundación del país, 20,000 aulas para la educación pública preuniversitaria. Y hoy, 11 años después, nosotros tenemos justo el doble. En solo 11 años, nosotros duplicamos la cantidad de aulas para la educación pública preuniversitaria. Entonces, bueno, la gente dice, no, que se han robado mucho dinero, que son las aulas más caras, ok. Pero preguntémonos, las tenemos. Si nosotros no tuviéramos esas cantidad de aulas, ¿dónde estuvieran yendo los niños y las niñas dominicanas ahora, si todavía, habiéndolo duplicado, cada vez leemos que en tal escuela se quedaron tantos niños por falta de cupo? Pero ¿y si no hubiésemos hecho eso? Pero aparte de eso, nosotros tenemos una cosa que se llama tandas extendidas. Tiene 1,5 millones de jovencitos y jovencitas de la escuela pública
que van ahí a las 8 y se van en la tarde a las 4 y reciben un desayuno y reciben un almuerzo. Eso se financia con el 4%, y los padres de esos jovencitos pueden trabajar mientras ellos están en la escuela. Bueno, eso es importante. Entonces, eso hay que reconocérselo al 4%. Igual, nosotros tenemos aquí que desde que se comenzó a aplicar el 4%, el sueldo de los maestros en las escuelas públicas se ha triplicado, a tal punto de que maestros del sector que privado trabajaban en colegios privados se han ido para el sector público. Maestras de mi hijo renunciaron, recuerdo, desde que conseguían el nombramiento. Entonces, eso es por el 4%. Y por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama los CAIPI, que son los centros de atención a la primera infancia. Nosotros tenemos miles, porque somos uno de los países que tiene una mayor cantidad de embarazos de las adolescentes. Cuando una niña está en la secundaria y sale embarazada, eso implicaba el fin de su conexión con la educación. Sí. Sin embargo, ahora esas niñas pueden dejar, no todas, pero una parte se ha comenzado, sus bebés en esos centros, se los alimentan, se los cuidan, y ellas pueden terminar su bachillerato. Entonces, esas cosas, no es que hayamos logrado la calidad deseada de nuestra educación pública todavía, pero realmente eso ha tenido un valor. Entonces, eso es parte de lo que se trata ahí, ¿verdad? Que eso fue logrado no porque un gobierno lo quiso dar, sino porque el pueblo dominicano, empoderado en esa lucha, les arrancó y obligó a todos los candidatos a firmar. Eso fue histórico, ese compromiso. Exacto, que si ganaban las elecciones, ellos iban a aplicarlo. Así ganó es. Danilo y lo aplicó. Marino, ¿y la duplicidad de esa educación que viene después del 4%? ¿En qué está la calidad de la enseñanza? Exactamente, esas son de las aspiraciones que creo que van a necesitar de otro tipo de movimiento. Porque no puede continuar así. Así es. No es posible, por ejemplo, que en el caso de los estudiantes de tandas extendidas, que hay más de 1,5 millones, que los maestros sean cuidadores de esos jovencitos, porque el Estado dominicano no ha tenido la capacidad de crear un currículo para que esos muchachos puedan aprovechar todo el tiempo y mejorar la calidad de la educación. Hay una serie de pedagogías que se necesitan. Claro, eso es algo pendiente, pero que si no nos empoderamos, no creamos que esa parte, bienvenido, esa parte no se va a aplicar. ¿Sabe por qué? Porque es mejor seguirse robando una parte del pastel del 4% que aplicarla para mejorar la calidad de la educación. Eso va a haber que arrancárselo al Estado, a los que dirigen el Estado, con la lucha, porque no, como regalo no se lo van a dar. Marino, qué gusto saludarle, qué gusto tenerle aquí en la Z101. ¿Qué piensa un periodista que ha luchado tanto, que acaba de sacar un libro como este, con tanto compromiso y con tantos detalles de expedientes, cuando ve que, por ejemplo, gente como Peralta está recibiendo ya la desestimación de algunas querellas, gente que ha retirado la querella, gente que dice que no tenía pruebas suficientes para querellarse contra él? ¿Qué piensa Marino cuando ve que no aparece quien cogió los 92 millones que dio Odebrecht? ¿Qué piensa Marino cuando ve que gente, por ejemplo, como Ángel Lockhart ahora mismo tiene la desestimación de todas esas querellas que pesaban contra él? O sea, ¿qué viene a la cabeza de un periodista que ha luchado contra la corrupción? Mire, si hay algo que yo he tenido claro en mi vida, es que yo no voy a resolver los problemas de la humanidad y que nadie los va a resolver. Yo lo que sí he tratado de ser coherente con una cosa: durante su existencia, durante su ejercicio, usted hace la parte que le toca.
La historia está clara ahí. La humanidad no marcha a la velocidad de los aventajados, ni de los usuarios del pensamiento crítico. Las sociedades marchan a la velocidad de la horda. Una persona como usted, como yo, como todo este grupo que está aquí, piensa que vamos muy lentos, porque nosotros somos usuarios del pensamiento crítico y tenemos capacidad para analizar que no vamos bien y que debiéramos ir a otra velocidad. Pero es como la democracia. El voto suyo vale igual que el voto que lo venden por un picapollo. Y la mayoría de votos son los que determinan el que gana. Entonces la calidad de ese voto, la calidad del voto que elige, uno dice, bueno, lo mejor es la democracia porque la mayoría elige. Pero cuando usted se pone a ver la calidad de ese voto para elegir, usted sabe que estamos en minoría, los usuarios del pensamiento crítico, y que vamos a ir a la velocidad de la horda. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace dormir tranquilo? Yo cuando me acuesto, a los 30 segundos, mi esposa, ella me tiene que decir las cosas rápido porque comienza, y la otra parte, si no me lo dijo en 30 segundos, ya estoy durmiendo. Y yo duermo tan tranquilo porque yo siento que cada día que hice lo que me tocaba. Mi padre era agricultor y cuando tenía 70 años estaba sembrando una mata de zapote. Y mi hermano le dijo que él estaba muy viejo, que los zapotes duraban mucho para cosecharse. Y mi papá le dijo, oye, pero ocurre que cuando yo era jovencito, comí zapote que no había sembrado, que lo sembró otro. Y le dijo, usted lo que tiene que hacer es saber que lo que usted siembra vale la pena. ¿Quién o cuándo lo van a cosechar? Ese no es su problema, ese no es un problema del sembrador. Entonces, nosotros quisiéramos que las cosas vayan a una velocidad, pero esa es una minoría que quiere eso. Y las sociedades no marchan a la velocidad de la minoría. Ahora, si usted me pregunta si ha tenido sentido esto, yo le puedo decir, claro que sí. Ese título de ese libro, la gente que está en el gobierno cree que es para los que están señalados en el libro, pero Espejos para Corruptos es para ellos, para que se vean en ese para que ellos se vean en ese espejo. Les va a tocar, y usted sabe por qué les va a tocar. No necesariamente porque la administración que venga le interese la transparencia. Yo no sé quién viene, ni no estoy diciendo que le va o no a interesar, pero supóngase que no le interese. Pero aunque sea por retaliación, va a revisar lo que se está haciendo actualmente. Tiene que revisarlo. Entonces, cuando una sociedad comienza a revisar, obliga a la rendición de cuentas. Entonces, en este país, usted lo puede analizar y ver la historia, nosotros jamás en la vida habíamos tenido que un gobierno sale del poder y en pocos meses los hermanos, lo más cercano de ese presidente estén presos. Que hoy estén libres, como dicen, pero eso no había pasado aquí. Aquí no había pasado que un procurador general de la República salga del puesto y vaya preso. Aquí no había pasado que los principales ministros de un gobierno en meses vayan presos. Y aquí no había pasado en toda la historia que 5 generales activos fueran presos. Y aquí no había pasado lo que anunció recientemente Miriam Germán. Esos casos están todos en los tribunales, no han llegado a la condición de lo firme, de lo juzgado. Sin embargo, ellos han recuperado, solo con acuerdo de gente que dice, sí, yo me robé esto, yo hice esto y lo estoy devolviendo, recuperar más de 3,000 millones
3.200 millones de pesos. Entonces, eso hace que el que venga revise. Se mire en el espejo. Exacto. Revise lo que están haciendo esta gente. Quiere decir que no es que no avanzan a la velocidad que quisiéramos, pero avanzan. Entonces yo le puedo decir a usted sobre su pregunta, sobre cómo me siento. Me siento muy bien, porque no es que yo sea el predestinado para cambiar el mundo, pero cada minuto de mi vida, sin importar las consecuencias, hago lo que entiendo que debo hacer y lo cumplo, el compromiso que he asumido. Entonces, para mí eso es lo que cuenta. Marino Zapete, ¿usted entiende que, como dice, aquí no había pasado, que no ha pasado que funcionarios o servidores públicos de primera categoría activos en el gobierno estén en este momento detenidos o guardando prisión por algún acto de corrupción, porque el Ministerio Público se ha hecho ciego con algunos casos y con otros no? ¿Usted entiende eso? Y también preguntarle qué ha pasado con Marcha Verde. Mire, no tiene, bueno, son parece, dos cosas totalmente diferentes. Pero sí, saber qué ha pasado con Marcha Verde. Pero sobre lo primero que usted me pregunta, yo tengo entendido que han habido casos de funcionarios de esta gente que han ido, que han estado presos y que han ido a la justicia. Sí, conozco uno. Todos los que deberían, lo más probable es que no, ¿verdad? Casi seguro que no. Incluso todos sabemos, porque eso es lo que pasa con nosotros, tenemos 2024, digo 1800, desde 1844 hasta acá, sí. Y quisiéramos que todo se resuelva en un tiempo brevísimo, todo lo que no se pudo resolver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, según los expedientes que están ahí, lo que dijo Pagán, por ejemplo, Danilo debió estar preso. Okay. Y no fue preso, ¿verdad? No fue preso. Nosotros tenemos que en esos expedientes, y ahí está la documentación, los Vicini, los Bonetti, González Cuadra, la gente de Cemex deberían estar imputados y no están, porque aquí hay poderes que están por encima del presidente, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todo. Y los políticos son, de alguna manera, son peones de esos grupos. Si usted lee ese libro, usted se va a dar cuenta que hasta la forma de interrogar a Enriquito Bonetti Galván, cuñado de Felipe Vicini, hermano de la esposa de Felipe Vicini, wow, y director de Estructurat, que fue uno de los más grandes beneficiarios de la corrupción en el caso Medusa, pero hasta la forma de entrevistarlo a él es diferente a la forma de entrevistar a un común. Pero hay ingenieros ahí que tuvieron que sobrevaluar sus contratas en 10 millones de pesos, y el Ministerio Público los obligó a cerrar su razón social y le quitó hasta los tractores viejos que tenía por ahí. Pregúntese usted si los Vincini, los Bonetti y esos grupos están citados ni siquiera como testigos ahí. Serviamet Dominicana, que es una empresa de María Isabel Terán y de Miguelito Bonetti, dice, sí, nosotros le dimos 84 millones para que nos dieran la contrata de los equipos no vandálicos para la cárcel de la Victoria, la Nueva Victoria. Y Mari Terán o quien sea están
citado ni siquiera como testigo ahí. ¿Qué es lo que le quiero decir? No nos vamos a hacer los locos. Nosotros sabemos que no va a la velocidad como yo le comentaba ahorita, las cosas. Y que no es verdad. Aquí en esta cabina no es lo mismo bienvenido que cualquiera de ustedes. El que va a decir algo, mira, bienvenido, y quisiera decirle cualquier cosa y no se atreve porque... Entonces el poder es así. Y yo creo que eso nunca nos va a satisfacer a la gente que pensamos como nosotros pensamos, pero eso no quita que no haya arrancado algo que deberá continuar. Y dije, posiblemente no será porque usted tenga ni siquiera la inquietud de seguir la transparencia y la decencia, pero aunque sea por retaliación, va a continuar. Y eso es positivo para la sociedad. Obligado o no, que la gente que el que maneja fondos públicos tenga que rendir cuentas. Obviamente, yo nunca pretendo que el otro piense como yo. Ustedes me preguntan y yo les doy mi opinión, que no es la verdad. Es como yo lo veo. Yo no es satisfecho, porque si yo estuviera satisfecho ya no hablara de estas cosas. No, yo creo que nos queda mucho por andar, y ese libro es justamente eso, y tenemos que seguir. Sobre la Marcha Verde antes de... Sobre la Marcha Verde, mira, lo de la Marcha Verde ha sido una cosa increíblemente, como son las ideas que son disímiles, amplias, diversas, dispersas, numerosas. La gente, cuando se refiere a Marcha Verde, cada quien, dependiendo de su enfoque, lo ve, algunos lo ven como se ve una religión, otros como un partido político, otros como una secta. Y que la Marcha Verde fue un movimiento social que nunca se pudo hacer un estatuto. Así es. Porque ahí estaban, mire, conmigo marcharon gente al lado, corruptos, con una bandera que decían contra la corrupción y la impunidad. Marcha Verde fue un movimiento social que reunió todo tipo de gente, el político que andaba buscando el favor de los votantes, el que realmente le preocupaba la situación de la corrupción, aquel que quería buscarse un cargo con el que venía. Ahí estaba toda la gente. ¿Quién le habla a usted que estuvo ahí en ese movimiento? Fue a las primeras 3 asambleas de Marcha Verde, donde nunca se pudo aprobar nada. ¿Usted sabe por qué? Usted sabe la estructura real, orgánica de Marcha Verde, por ejemplo. Si iban a votar para tomar una decisión, era la izquierda, y la izquierda nunca tuvo capacidad de convocatoria en Marcha Verde. O sea, si convocaba los periodistas, pero ni los políticos, ni la izquierda que controlaba la estructura, nunca, no tenían capacidad de convocatoria. Pero si nos reuníamos en una asamblea para tomar una decisión, la izquierda aplastaba, porque la estructura para votar, pero que le daba legitimidad a nadie. Nadie era legítimamente representante de eso. Exacto. Entonces, nunca se pudo aprobar un estatuto. No, era gente que salía a protestar, cada quien con lo que tenía. En el caso nuestro, por ejemplo, para mí, ¿y cuál fue el gran aporte de Marcha Verde para mí? Marcha Verde pudo una sola consigna hacerla el centro de la tierra contra la corrupción y la impunidad. Así es. Entonces, ¿usted cree que Luis Abinader habría nombrado
a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice ahí, si a Luis no se le hubiese obligado a firmar que si él ganaba tenía que nombrar ahí personas que no estuvieran comprometidas con el partido de gobierno. Eso fue lo que hizo Luis. Y eso no fue, porque Luis es bueno y lo quería. No, fue obligado. Eso fue, ¿usted cree que Danilo era mejor que Leonel en cuanto a la educación y eso? ¿Por qué aplicó Danilo el 4%? Presión. Por la presión de la coalición por una educación digna. Se comprometió Luis a que si ganaba iba a poner ahí a gente que no fuera del partido de ellos. Puso a esas personas que están ahí. Yo quiero que usted sepa que todavía al último día de Luis, todavía Luis era peleando con los grupos de su propio partido, porque ese partido, ¿quién es? El PRD. ¿El PRD acaso era un partido de la transparencia? No. Todo lo contrario. Esa gente no querían a Miriam Germán. O sea, eso fue una imposición de Marcha Verde. Entonces, para mí, ese es el único aporte de Marcha Verde. Yo no esperaba más. Ahora, dicen, sí que hay gente de Marcha Verde en el gobierno. Claro, como yo les dije, ahí había de todo. Marcha Verde no era un grupo homogéneo ni definido ideológicamente, ni con un estatuto. No, ahí había de todo. En el caso mío, creo que mis expectativas fueron satisfechas con esa. De la misma manera, debo decir, Marino, que de las dos preguntas que tenía elucubradas, la primera quedó contestada. Una parte de la Constitución de los Estados Unidos y el artículo 33 de la Declaración de los Derechos Humanos valora el derecho del pueblo a hacer presión. Y la presión logra las cosas que no se logran por misericordia ni por el buen deseo de los gobernantes. Hay que presionarlos hacia la legalidad y hacia los mejores valores de una sociedad. Esa parte la comparto. Yo marché en Marcha Verde, deseoso de que se posicionara la lucha contra la corrupción como un tema de políticas públicas importante en la campaña, que definiera votación, que definiera presión y que definiera acciones. Sin embargo, sobre ese mismo hecho, y mi segunda pregunta es la que voy a hacerle, los países que mejores resultados obtienen en la lucha contra la corrupción y la impunidad pudieran definirse en dos tipos. Los que de alguna manera tienen una tradición, una herencia de muchos años, hasta de siglos podría decirse, de construcción de instituciones. Están las metrópolis europeas que disfrutaron de un proceso institucional muy adelantado, y están algunos países que, fruto de esas mismas relaciones, aunque fueran colonias, heredaron, a veces en el sistema anglosajón o en otros, la solidez de sus instituciones. Nueva Zelanda es un caso. Sin embargo, hay otros ejemplos, Marino, muy interesantes, que son un mejor espejo para nosotros, de países que lograron dar saltos importantes de lo que eran a lo que son. Y hay uno muy especial, que es Singapur y otros países del sudeste asiático, donde Lee Kuan Yew decía que si había que meter preso a 3 hermanos suyos, había que hacerlo. Sin embargo, esos países que dieron saltos importantes en 40, 50 años, tienen como detrimento de esos saltos y de esa gran calidad de vida y el éxito de sus sistemas de libre mercado, un tema de respeto a los derechos humanos, una construcción de un Estado de Derecho que en muchos casos fue débil, que en muchos casos permitió violaciones. Hay quienes dicen que ese es un precio a pagar que deberíamos imitar. ¿Qué entiende Marino Zapete? Si bien no hay recetas perfectas ni modelos que se puedan aplicar tajantemente, que pudiera haber de cara al futuro como proyecto de nación la República Dominicana, sus gobernantes, los interesados en hacer buenas políticas públicas, porque da la impresión de que a la velocidad que va América Latina, no solo es lento para quienes usan el pensamiento crítico, es lento incluso para mucha gente de a pie y del pueblo. Mire, la primera parte de su comentario, que ya no es parte de la pregunta, así es, me merece un comentario muy breve. Cuando usted dice, ¿de qué buscábamos en Marcha Verde, usted y yo, que no pertenecemos a ningún partido político ni nada de eso? Nosotros buscábamos eso, que el tema de corrupción estuviera en el centro del debate. Exacto. Yo he sido periodista por 37 años en el ejercicio ininterrumpido, y todas las encuestas que recuerdo donde
se les preguntaba a los dominicanos cuáles entendían que eran sus principales problemas, nunca tuvieron como número uno la corrupción, excepto cuando Marcha Verde. Eso es así. Entonces Marcha Verde logró posicionar el asunto de la corrupción, que es un problema transversal a todos los otros problemas del país, lo logró colocar ahí en las encuestas. Todas las encuestas que se hicieron en ese momento, y se preguntaba cuál era el principal problema de este país, la corrupción, que se ha ido desplazando, porque es así, eso no es eterno. Y eso, desde ese punto de vista, para mí es importante. No es que sea la panacea ni que ya lo logramos. Sobre la otra pregunta que usted me hace, mire, yo estuve recientemente en Cuba y toda la gente de mi edad soñó alguna vez con la emancipación del proletariado. A mí me tocó a los 14 años tener el primer fusil en mis manos, creo que no peco de indiscreto si digo quién fue que me lo puso. Fue el flaco Miguel Ángel Muñiz Arias, el papá de Ángel del Muñiz. cineasta, claro, por supuesto. Él fue quien puso a los 14 años el primer fusil en mis manos y me dijo, eso se opera de esta manera. Que recientemente que le mandé el libro, me mandó un audio y él me recordaba ese momento. Es decir, casi toda la gente de nuestra edad, de aquel tiempo que era universitario y que era estudiante de secundaria, pensó en la emancipación del proletariado y en la revolución y en el tableteo de las ametralladoras de Peña Gómez. Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama Llover sobre mojado, que para mí es una cosa maravillosa. Cuando la revolución tenía como 14 años, la gente entendió que la revolución les había fallado, porque cuando Fidel entró en La Habana y cuando Fidel se sentó ahí en la plaza y dijo lo que iba a ser la revolución, creó unas expectativas que el pueblo cubano en 14 años no la veía realizarse. Entonces, muchos de los que estuvieron en la revolución los agarraron presos, colaborando con la contrarrevolución y con los gringos, y otros decían que para cuándo era que la revolución iba a dar sus frutos. Entonces Silvio sacó esa canción que decía, por ejemplo, algunos de los párrafos y de los... Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo, degollaron su alma en nuestras manos, refiriéndose a la gente que estuvo en la revolución y que había colaborado con la contrarrevolución. Y le decía al pueblo en un segundo verso, absurdo pretender que el paraíso es solo la igualdad y las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Le decía, bueno, tenemos que arar el porvenir con viejos bueyes. Y yo sentí una pena tan profunda cuando estuve en Cuba ahora. Yo no sé cómo el tiempo, ya se está acabando el tiempo. No, adelante. Okay. Aquí nos acaba el tiempo, Marino. Gracias. Adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros estábamos en la Habana Vieja y había una muchacha muy profesional que nos estaba guiando y éramos 6. Mi esposa, mi hijo, yo, mi tío. Y ella se acerca y me dice, usted parece el líder del grupo. Mire, aquí hay un show que es el Tropicana. Que, sí, pero ya cuesta $100. Los mejores artistas.
pero ya cuesta $100. 100 de los verdes. Sí, hay otro. Tiene que verlo. Sí. Dice, hay otro que tiene casi igual calidad y cuesta $75 la boleta. Yo, si usted quiere, me dice, le consigo entrada. Digo, déjeme preguntar con la familia porque yo soy una persona que mi mujer es que me manda. Igual que en mi casa, se hace lo que yo obedezco. Exacto. Somos obedientes. Entonces, a poquito rato ella viene y me dice, mire, si usted convence a sus compañeros de que vayan al show, su boleta le sale gratis. Y yo le dije, pero yo le dije que esa es mi familia, la que anda conmigo. Sí. Digo, pero ¿y entonces cómo es que yo voy a tener... a mi familia. Entonces me dice ella, pero ellos no tienen que saberlo. Oigan, la experiencia, ¿sabe cuál fue? Sí. Que en todos los casos nosotros fuimos Viñales, Pinal del Río, y cada vez que se nos acercó una persona, lo que nos dio a entender es que han degollado el alma de los cubanos en el socialismo. Y el socialismo, a nosotros nos enseñaron que el socialismo era el sistema del hombre nuevo, Sí. porque el capitalismo era una maldición que volvía a la gente loco por los bienes materiales. Y usted sabe lo que es. La pregunta, Sí, Marino, la pregunta, ¿por qué ha fallado la revolución cubana? Lo que le quiero decir, Porque el porque yo totalitarismo no siempre quiero falla. verlo al margen, le puse la revolución cubana como parte de lo que es mi experiencia sobre este tipo de aspiración humana y de lucha por una mejor sociedad. ¿Cuánta esperanza en esta la gente puede revolución? tener. Entonces, hoy día uno es quizás mucho más paciente, y hoy día uno sabe que los modelos no se pueden transportar, y hoy día usted sabe que no se cambia una cosa por otra. Es decir, pensar que porque nosotros sacrifiquemos algunos niveles de derechos humanos, eso nos va a dar el nivel de sociedad más justa que queremos, eso no necesariamente es así. Aparte de lo que es la cultura, cuando usted me hablaba de algunos países asiáticos, las cosas que pueden parecer normales en Singapur. Sí. Y cuando yo decía que algunos valores occidentales no eran parte de eso. Exacto. Yo creo que cada pueblo tiene su propia historia. Y dentro del pueblo, cada quien tiene una historia diferente. Entonces lo que se hace es caminar como se puede. A ver qué es lo que va a Tenemos ocurrir. una historia nosotros, 7 días con el pueblo. Ay, Exacto. 7 días con el pueblo. Sí. Se cumplieron estos Que días José Luis no vio eso. 51 años. No, José Luis no yo no era vio. ni No había piropo. nacido. Me faltaban 12 años para nacer en esa época. Me faltaban 12 años para ¿Cuánto nacer. tú tenías con 7 días con el pueblo que se hizo la cosita? Ahí estaba Silvio, estaba Mercedes Sosa, estaba todo el mundo ahí. Sí. Cuánta esperanza. Y esa en la esperanza época. hoy los cubanos sienten que, por eso decía de lo de salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo, degollaron su alma en nuestras manos. Yo creo que han degollado el alma de los cubanos en el mismo sistema que supuestamente debía Así crear es. el hombre nuevo. Así mismo es. Exactamente. Una cosa increíble, No, ¿verdad? no puede Los ser. cubanos No son puede ser. el grupo migratorio más fuerte de la América Latina, prácticamente. Bueno, están superando a los venezolanos entre los que viajan para Estados Unidos. De Sí, manera yo regular. supongo que no es una estadística correcta, pero le pregunté a alguien fuerte. cuántos millones son ahora los cubanos aquí. Y él me dijo, yo supongo que no pasan de 7, No, aquí hay porque se han ido más de 5. Tanto la migración como la caída de la natalidad va deprimiendo a la Y de población las cubana. condiciones materiales Son terribles, de existencia. terribles. Entonces, Marino, Terribles. después de tanto empeño y la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿cómo explicamos, por ejemplo, un acontecimiento de esta semana? 10 toneladas de droga en un solo hallazgo.
en este país. Bueno, yo creo que Bueno. hay una serie de cosas que mientras el ser humano exista, imagínense a propósito del planteamiento de la autoridad. En China existe la pena capital Sí. para el que roba, el corrupto. Así es. Y cada rato condenan a la pena capital Sí. a gente. Por Porque tráfico. siguen robando. Por eso, sabiendo que Sí, lo sí. iban a fusilar si lo pescaban. Porque el ser humano siempre va a tener dentro de su existencia personas que no, o sea, que no le entra ni la bala, que van a ser así. Ahora, hay cosas que uno no entiende dentro del sistema que dice luchar. Por ejemplo, lo que ha pasado con Jochi Gómez. Tú dices, bueno, Jochi Gómez es una polilla. Sí, todos sabemos que Jochi Gómez ha sido una polilla todo el tiempo. Pero ¿cómo entender que a Jochi Gómez, el Estado Dominicano, Sí. le diera un aval para negociar equipos fuera del país? Equipos y ¿Qué? servicios. Sí, que solo se le venden a los estados. Es decir, Jochi era representante del Estado. Entonces ese tipo de cosas, no es la polilla que sea Jochi, es el que dirige el Estado. ¿Cómo permite eso? ¿O cómo permite o pone en manos de un individuo así toda la data relativa al transporte de este país? O sea, ¿cómo lo ponen? Entonces, ahí no es Jochi, Rosendo. El delincuente va a existir siempre. Ahora, ¿cómo también, si aquí por cositas intrascendentes han dado prisión preventiva larga, 12, ¿cómo es 18 posible? meses. Sí, que a esta gente le dan 18 meses y a los pocos días están fuera burlándose de todo el mundo. Bueno. Tú no lo entiendes. Entonces, para mí mi crítica es al sistema, no a las polillas como Jochi. Porque esas Que polillas... siempre van a existir. Claro. Marino, tú hoy viniste negando la especie, pero te pusiste una gorra. Yo tenía la esperanza de que viniera como vine yo. Ah. Claro, pues tú me negaste No, hoy. pero puedo revelar esto. Lo que pasa es que mi hija vino con mis nietos que son de la tierra de Bienvenido. Ajá. Digo, Bienvenido vive en Madrid, pero mi hija vive en Barcelona. Ah, en Cataluña. Entonces mi hija vino a traerme mis nietos de manera sorpresiva porque ¿De dónde vino, Marino? de Barcelona. Barcelona. Pues Barcelona. Sí, tiene, bueno, mi hija tiene 18 años viviendo allá En un país con muchos problemas ahora. Sí, un país con muchos problemas. Sí. Es un problema político, está ahí. Sí. Serio, Sí. Marino. Sí. Lo que está pasando en España. Es serio. Entonces, para responderte, querido amigo, Te trajo una gorra de regalo. mi nieto menor me dijo, abuelo, te traigo la gorra de los Juegos del Juego Olímpicos. Olímpico De París. de París. Qué No bien, te la Francia. quites. Entonces, como yo sé que este video alguna vez Lo va a veré. llegar, sí. Ahí tengo tu gorra. Exacto. Así que ya sabes. Ya, no es ya. por Mira, negar Marino, noticias. yo vi que el presidente se presentó en el reconocimiento que te hizo Participación Ciudadana. Y doña Milagro estuvo ahí también. Sí. Sí. A mí me gustaría saber si a ti te tocara aconsejar al presidente sobre algunos temas, sobre todo los temas que tú tratas, tanto en tu libro como en tu accionar como periodista de tantos años. Si a ti te tocara aconsejar al presidente Luis Abinader en este momento, ¿qué tú le aconsejarías? Mira, no me va a tocar aconsejar al presidente. No, pero yo te estoy poniendo para eso. Pero déjame Soy yo que estoy responderte. atrevido. Sí, pero déjame responderte. No me va a tocar aconsejar al presidente porque no voy a ser consejero de él. El presidente fue a la presentación de ese libro. Ha ido a 2 actos recientes. Y fue el jueves. Y también. fue ahora El jueves. a la... Sí. Sí. Y cuando hablé de eso, hablé de su proyecto de reforma. Le dije, ¿cómo es posible con el presidente ahí? Es decir, no aconsejándolo, criticándolo. Le digo, usted que se ha pasado, que su principal capital político lo ha sacado de hablar de un ministerio público independiente, ¿cómo es posible que usted está sometiendo un proyecto de reforma en el área del ministerio público que perpetúa
la dependencia de la elección del procurador del presidente de la República. ¿Cómo es posible que usted esté sometiendo una propuesta de reforma que después de tantos años de andar todavía va a permitir que el Procurador General de la República no sea un fiscal de carrera? ¿Cómo es posible que usted, que está sometiendo ese proyecto, usted no incluya que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que ser un juez de carrera? Porque no es que los fiscales de carreras o los jueces de carrera sean santos. El asunto es que tú no puedes permitir que alguien vaya a buscar cualquier político. Por ejemplo, Jean Alain, miembro del Comité Central, usted es el procurador. El presidente de la Suprema, actualmente Luis Henry, del Comité Central a ser el presidente de la Suprema. Entonces, yo se lo dije eso, y en esa ocasión, no aconsejándolo, sino criticando lo que yo entendía, y eso es lo que él va a tener de mí siempre. Sí, pues ya estaba hecho. Sí, criticar, no, y aunque no esté hecho, yo no se lo aconsejo, yo se lo critico, sus acciones. Ahora, por ejemplo, acaba de aprobar una resolución la Suprema Corte de Justicia que dispone de que la preservación de los datos de las personas. Bueno, cuando tú lees los argumentos, tú dices, bueno, sí, porque por ejemplo, los delitos son individuales, y si Rosendo comete un delito, no es justo que sus hijos, sus nietos, todos los que viven en su casa se vean expuestos por eso. Esa resolución establece que la gente condenada en última instancia, no se puede dar a conocer públicamente sus datos. Y yo digo, número uno, aquí durante toda nuestra existencia, cuando es un hijo de nadie, se dan los datos, lo fotografían, publican su fotografía. Así y dicen un reconocido delincuente. Hasta le inventan el apodo. Sí. Eso nunca en la vida le ha preocupado a los jueces de la Suprema. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que frente a una serie de personas, a la mayoría de las personas que no es delincuente en este país, su preocupación sea proteger la data del delincuente? No tiene sentido. Eso no tiene. Sobre todo porque yo estoy de acuerdo que si a Bienvenido le imputan algo y no se lo han probado en última instancia y él no ha sido definitivamente condenado, exacto, que le protejan su data porque él puede ser inocente. Claro. Pero si ya usted ha sido condenado en última instancia, ¿cómo es posible que a él le protejan? ¿Y que su identidad? Sí, además la premisa constitucional dice que para que un juicio sea legal tiene que ser oral, sí, público y contradictorio. Entonces yo dije eso. Yo le dije eso a ellos ahí. Porque lo mío no es aconsejar. Para eso ellos tienen sus consejeros. Yo nunca voy a ser consejero de ellos. Yo voy a criticar lo que entiendo que es criticable, mi querido amigo. Don Marino. Entendido y anotado. Marino, ¿cuántos presos hay de Odebrecht? De Odebrecht. Aquí. Yo diría que eso no solamente, eso le deja un sabor tan agrio a uno, porque cuando uno examina, Bienvenido, lo que fue Odebrecht en toda América Latina y más allá, y un caso que parte prácticamente de una condición juzgada, porque Odebrecht había admitido su culpa en un tribunal de los Estados Unidos, es decir, y había dicho, ahí estaba escrito que había sobornado aquí con $92 millones. Eso estaba prácticamente juzgado, eso era administrativo. Y cuando usted ve que hay gente, expresidentes, que están presos porque se le imputa que pudo haber recibido $700,000 de eso, y entonces usted se encuentra que República Dominicana fue uno donde
Se documentó 92 millones, pero eso Sí. se documentó, nadie dice que eso... Más o menos. ¿sabes? Y entonces usted se encuentra con que eso no hay nadie. Realmente yo creo que es una de las grandes deudas pendientes que tenemos. Qué difícil. Y lo grande que eso tiene la condición de los juzgados, Así es. que no hay forma de Dale para todavía. Todos inocentes. Darle para atrás. Uno no sabe, inocente no, Ok, sí. pero bueno, No culpable. fuera de ahí, fuera, libres. Yo voy a cambiar Madre santa. nuestra inquietud Ajá. a raíz de la pregunta que hace don Bienvenido, porque entonces el trabajo del Ministerio Público, ¿cómo usted lo calificaría? Si no tenemos ningún condenado ni en los casos Pulpo, ni en los casos Calamar, ni en ninguno de los casos de Ni en esos el libro grandes entero. No han llegado a la expedientes. sentencia No todavía. hay condenados. Mire, el Ministerio Público no condena. Bueno, el tribunal. Sí, pero es que son dos pero no han cosas presentado totalmente las diferentes. pruebas para que el tribunal Sí, pueda sí, condenar. no, que más de mire, una de las cosas que critican al Ministerio Público es la abundancia de los expedientes, porque esa gente está segura de que cuando se trata de casos de corrupción hay que sobreprobar. Aquí no se condena a un poderoso por corrupción indicios. si no se sobreprueba esa acusación, porque aquí no hay cultura de persecución de la corrupción. Si usted examina ese libro que tiene solamente 640 páginas, no tiene que examinar las 20,000 páginas de los expedientes. Usted se va a dar cuenta que eso está sobreprobado. Ahora, no es tarea del Ministerio Público decidir sobre eso. Mire, hay casos, solamente el caso Medusa tiene 92 incidentes que han motivado posposición. Eso lo deciden los jueces. Provocado por la defensa. Sí, eso Defensa no, técnica. exacto. Eso no es un asunto que usted se lo puede imputar al Ministerio Público. El Ministerio Público no parte del condena. procedimiento. No, usted entiende. Y una cosa con el Ministerio Público que yo le digo, el Ministerio Público no es el que yo quisiera. Y yo decía ahorita, ¿cómo es posible que a una persona que se supone que cometió un delito más letal que otro, que usted lo ha sancionado duramente, que esa persona no esté? Yo creo que eso es algo que... Pero también yo le dije a usted lo que ha ocurrido aquí, que nunca había ocurrido, porque esos casos todos están ahí discutiéndose en la justicia, pero el Ministerio Público los ha presentado, que eso nunca había pasado aquí. Entonces, para que la gente sepa claramente, mucha gente dice, bueno, ¿y a quién han condenado? No, el Ministerio Público no condena. No condena. El Ministerio Público presenta. Don Marino, el paso de la corrupción, la lucha contra la corrupción y la impunidad, de ser una preocupación de coyuntura, de momento, a pasar a convertirse en algo que tradicionalmente obligue a los políticos en campaña a posicionarse sobre el tema, a la oposición a señalarlo y a los gobernantes a tener que ir hacia la legalidad. En términos de lo que se ha mejorado, y yo estoy de acuerdo que ha habido una mejoría, pero que todavía falta mucho. En términos de ese camino faltante, ¿qué tanto pudiera ayudar a esto el uso responsable también de las herramientas de la comunicación? Mire, yo siempre he pensado que el colectivo es una suma de individuos. Así es. Todos nosotros somos un colectivo aquí en esta cabina, Así es. pero somos individuos. Si cada quien de los que están aquí hace las cosas correctamente, entonces el colectivo lo está haciendo correctamente. Es como la teoría de Ayn Rand del egoísmo positivo. Nosotros somos los seres humanos increíbles, exigiéndole a los otros. Ah, sí. Pero si comenzáramos por cumplir con nuestro deber, Y con usted, y con el la suyo. verdad, Marino, con Sí. la verdad. Sí, eso es La parte verdad. del deber y mucho más en un comunicador. La verdad. Entonces, las cosas fueran diferentes. Yo creo en el compromiso individual. Si en cada hogar dominicano el padre y la madre se encargan de que sus hijos no estén desamparados, bueno, ya República Dominicana no tendrá hijos desamparados. Entonces, nosotros, como seres humanos,
yo creo que debemos ser garantes de nosotros. Lo que pasa es que a mí me gusta más criticar a Bienvenido o a Rosendo ¿Qué hacer? que yo verme. Entonces hay que aprender eso, yo creo. Nosotros, por ejemplo, aquí dicen, no, que son unos corruptos. Un fulano cualquiera, porque aquí la corrupción no crea que es de los de arriba. No. Esta sociedad, por tantos años gobernada de manera corrupta, ha permeado todo en ese parqueo de aquí, de la Z, que es una empresa privada. Usted viene y ese señor tiene sus instrucciones, pero si usted sabe arreglar la cosa, posiblemente usted se para en el mejor sitio. Sí. Usted vende plátanos y usted le dice, mira, échame ahí atrás 200 pesos de plátano. Cuente esos plátanos que cuando usted llegue va a tener 1 o 2 plátanos menos. Es decir, es un problema serio. Comienza la educación en la familia. Pero también la impunidad, la falta de sanción. Sí, claro. Entonces, Régimen de creo que nosotros vamos a navegar mucho porque esto hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Y obviamente, aquí estamos nosotros hablando. Sí. Hay un público que nos está escuchando y ahora viendo, porque ahora que yo me di cuenta que estoy en la televisión también. 110, claro. Entonces hay un público televisión amplio, diverso, disperso y numeroso, escuchando lo que nosotros estamos diciendo. La gente, aunque diga que no cree en lo que dicen los comunicadores, porque son unos corruptos, pero si se montan en una guagua, Presta atención. si se montan en una guagua y se da una discusión, dice, no, eso es así, porque yo lo oí. Lo dijo Zapete. Sí, yo lo oí en la Z, que eso es así. O sea, le da esa credibilidad. Entonces eso significa que la gente que tiene megáfono, como nosotros, es mucho más responsable del cambio de la sociedad que el que no tiene el megáfono. Una idea no reproducida no impacta, pero una idea reproducida y multiplicada sí impacta. Entonces, para un comunicador, Claro. es como decía mi maestro de deontología jurídica y mi maestro de ética, José Siliega Tón. Él decía, sí, para un periodista decir una cosa que no es o que él no probó que es así es un pecado ético. Y con las redes y con todo esto, realmente yo algunas veces oigo cosas que la gente dice que me da mucha pena. Entiendo, pero gente que a poquito rato usted los va a oír diciendo exactamente lo contrario. Entonces, una gente se para ahí abajo y dice que el director de aduana es corrupto. Yo quiero que se sepa que no estoy acusando aquí al director de aduana, Es un ejemplo. por decir uno. Y entonces, a poquito rato, le dice al otro que está ahí, yo no quisiera que me den un solo día en aduana. Es decir, la corrupción es algo que no es solo de los funcionarios públicos, no, eso está ya sembrado en la sociedad y es una lucha que va a tener que ser demasiado larga. Y para nosotros lo único que nos queda es, en el espacio que tenemos, en el espacio que existimos, y ustedes que están aquí, en el espacio que Bienvenido le da hasta que le dé pique por lo que sea y los quite. Él coge pique, pero nos quedamos. Aquí no se queda. Aprovechar Es una familia. ese Es una espacio familia. para hacer el aporte personal que le toca a cada quien, y Así que es. cuando usted ve que alguien tomó una decisión incorrecta por ahí, saber que usted no fue motivador de esa decisión incorrecta, porque definitivamente nosotros tenemos mucho que ver con las decisiones incorrectas que toma la gente, porque esto es unidireccional. Así es. O sea, que habrán dicho Los teléfonos. el teléfono. O sea, que un fulano, llévatelo y quítalo. O sea, eso no. Marino, ¿dónde puede obtener
el público que nos escucha, este texto Espejo para los corruptos? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué planes habrá, por ejemplo, de llevarlo a la dominicanidad en la diáspora, que le encantan estos temas? ¿Cómo anda el asunto de la distribución del libro? Bueno, el libro inicialmente contó con un poquito de resistencia aquí. Ustedes saben que todo lo que involucra a poderosos es difícil de circular, pero mis libros están en Amazon, todos mis 5 libros. En Estados Unidos hice una presentación en 7 ciudades de los Estados Unidos, en Nueva York, en Connecticut, en Providence, Rhode Island, en Boston, en Lawrence y en Filadelfia y Allentown, en Pensilvania, que fueron bastante importantes por la cantidad de público. Y el libro ha tenido una demanda. En 3 meses se ha vendido, creo que un poco más de 1,500 ejemplares en Amazon. Y aquí la primera tirada fue de 2,000 ejemplares y tuve que hacer otra tirada que ya se está agotando de 1,000 ejemplares. Como les decía, inicialmente tuvo alguna dificultad porque, por ejemplo, ahí está muy mal parado el presidente del CCN, Sí, claro. González Cuadra, Claro. que es en ese libro. Cuando ese libro se estaba revisando, la persona responsable me llamó y me dijo: mire, por si acaso usted no sabe, ese señor, el presidente del CCN, la librería Cuesta es la principal distribuidora de libros aquí. Y yo le dije: ¿y qué pensaría usted de un escritor que acomoda lo que va a publicar en función de si su libro se va a vender o no? Le dije que Y de la conveniencia o no de exacto. Tengo entendido que la persona que ellos le habían hecho un primer encargo de 100 ejemplares, según me comentó la persona que lo comercializa. Cuando vieron el contenido lo cancelaron, pero después la gente comenzó a ir a pedir el libro y entonces lo reconsideraron. Yo se lo agradezco mucho. Sí, lo tienen, sí, lo tienen. Muy democrático de su parte. Sí, muy democrático. democrático de de su manera que parte. yo Hay les que revisar si le quitaron la página. No, eso es imposible. no. Eso es demandable. Ellos, Claro, no. yo sé Incluso que no. en su página de Cuesta Libros, ellos los tienen categorizado en el ranking de 5 estrellas. Quiere decir que, bueno, excelente. Se lo agradezco. Va bien. Hay que defender eso, la difusión del pensamiento. La libertad. Marino, definitivamente la lucha por un país mejor, sobre todo en términos con un mejor régimen de consecuencias, con una cultura que invoque el respeto a lo público y a lo privado, sobre la base precisamente de que la corrupción, si no se radique a cero, al menos se expresa en sus mínimas capacidades, va a tomar tiempo, pero lo importante es que se avance. Se decía que la utopía no servía para llegar, sino para seguir caminando, como el horizonte. Claro. Gracias, Marino, por esta participación en el Gobierno de la Mañana de la Z101. Bueno, para mí de verdad fue una conversación muy agradable. Yo nunca tengo prejuicios de dónde voy, porque yo voy y yo hablo con el corazón. O sea, yo no tengo que calcular mucho lo que voy a decir, y además que siempre me he sentido bien tratado. Quien calcula se equivoca. Sí, aquí he venido muchas veces y la gente a mí me trata muy bien, pero además yo amo a esa mujer que está ahí. Exacto. Sí. La sureña, siempre Y bien. estoy, verdad, contentísimo. Rosendo es una persona que todo el que hace comunicación, ya tú sabes, y mi sorpresa fuiste tú, Fernando. Fernando, hay que Me siento elogiarlo. cómodo. Sí. Bueno, qué bueno, Fernando. Gracias, Me María. alegra verte, que hace mucho que no. Hace mucho que no nos topábamos, pero siempre te doy Y seguimiento. está en su versión fashion, como puede ver. La pregunta que tú siempre haces, Fernando. Bueno. No, ya se lo preguntaron. Ya, sí, él le Ya dio el que se lo respondió, él le preguntó. respondió hace un momentito. Que cómo se siente, le digo, que se siente bien. ¿Cómo te sientes, no? Después de todo esto. Después de Marino recorrido. Zapete con nosotros. Recuerden, Espejo para Corruptos, ya informado dónde pueden encontrarlo, en Amazon y en las librerías más importantes del país. Un interesante texto, un ensayo claves, creo, como los demás, como son el Jarabe para la Memoria, como es también
La Crónica Irreverente, entre otros textos que ha publicado Marino. Gracias por estar con nosotros. Un placer y gracias a ustedes. Nos vemos mañana en el Gobierno de la Mañana y la Z101. Llévatelo, Francis.